de los osochos, tan fuerte mi entre llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas e uzzos encañados, alcándaras vacías, sin pieles et sin mantos, et sin falcones, et sin azores mudados. Iniciamos una serie de videos relacionados con el Cantar de Mio Cid, texto que ponemos en diálogo con los otros dos textos de la Baja Edad Media, Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y Las 7 partidas de Alfonso X, en relación con estos ejes que venimos trabajando a lo largo del año. Bien, en primer lugar quiero hacer 3 observaciones en relación con el nombre con el que se conoce este texto. En primer lugar, destacar que nosotros elegimos la denominación Cantar de Mio Cid porque la palabra cantar hace referencia precisamente a un modo de circulación de este texto que, como ya hemos visto en clases anteriores, está relacionado con ese mester u oficio de juglar. Es decir, este tipo de composición participa de una familia textual que son los cantares de gesta y que tenían como objetivo de alguna manera transmitir las hazañas heroicas de los distintos héroes nacionales, por decirlo de alguna manera, o regionales, y contar estas historias mediante su recitado o el canto. Por lo tanto, nos parece que la opción de cantar frente a poema nos pone como más ajustados a este proceso de conformación del texto y de difusión del texto. La siguiente observación, la segunda, es que cuando decimos de Mio Cid, ponemos atención a esta perífrasis preposicional, en la cual la preposición de sigue teniendo ese valor de una construcción, indicando el valor de una construcción temática, no un posesivo. Entonces, cantar de Mio Cid sería algo así como cantar en torno a las hazañas de Mio Cid o un cantar sobre Mio Cid. La tercera observación está relacionada con el sintagma nominal Mio Cid, que evidentemente muestra acá un aspecto que venimos trabajando ya en clases anteriores y que tiene que ver con esta conformación de la primitiva lengua romance castellana, porque aquí observamos la conjunción de elementos propiamente de origen latino, como el posesivo, pero también elementos que provienen de la lengua y la cultura árabes, ya que Mio Cid es así como una especie de transposición de la expresión mi señor, con lo cual dan cuenta de este fenómeno lingüístico en el cual convive esta lengua castellana o este proto-castellano con la lengua árabe, o si queremos decir con el árabe andalusí, y a su vez se superponen estas estructuras que tienen que ver con una organización del poder en torno a un señor al que rinden homenaje o al que rinden vasallaje sus criados. O si no son criados, son otros personajes, otros sujetos de esa estructura social que se encuentran por debajo de la escala social. Bien, algunos aspectos relacionados con la autoría, destinatarios y esto que ya hemos hablado a comienzo sobre el circuito de circulación del texto.
como todos saben, es un poema anónimo, es decir, del que no se ha conservado su autor, el nombre de su autor, aunque hay algunas propuestas de que el poema ha sido compuesto por un poeta árabe o árabe andalusí, bajo el pedido del propio Cid como una estrategia para difundir sus hazañas. Esta es una teoría muy reciente que se apoya en algunos datos históricos, pero que todavía se encuentra en discusión. Por lo tanto, para nosotros, seguimos tomando esta referencia del poema como una composición de carácter anónimo. El texto no se conserva en su ejemplar original, sino que lo que se ha conservado en la Biblioteca Nacional de España es un ejemplar escrito o transcripto en el siglo XIV, lo cual ya también representa para nosotros, estudiosos de la lengua, algunos aspectos que conviene tener en cuenta. Este texto, al ser un codex unicus, es decir, un único ejemplar, tiene un valor histórico, pero a la vez presenta, como les dije, algunos problemas, porque no es posible compararlo con otros códices o con otras transcripciones que permitieran hacer algún tipo de estudio comparativo o de sacar algunas conclusiones en relación con el uso del lenguaje. Entonces, fíjense que al ser un texto del siglo XIV, que reproduce una historia y un habla de siglos anteriores, probablemente podemos tener como una sospecha de que la construcción de esa oralidad que se hace en el poema también pueda representar una idea de cómo se veía o cómo se percibía un texto con tonos arcaicos, con tonos con expresiones lingüísticas arcaicas en el siglo XIV. Y eso representa, por supuesto, que para los que estudiamos o pretendemos estudiar estos orígenes de la lengua, ciertas zonas inconsistentes que no nos permiten llegar a afirmaciones tajantes. En cuanto a la forma en que se ha originado el texto, hay dos versiones, aunque también se pueden considerar instancias mixtas en este proceso de configuración. Por un lado, una teoría plurigenética, que se denomina así porque se considera que el texto o el relato, mejor dicho, circulaba en numerosas partes dispersas, y hubo en un instante o un momento en el cual alguien decidió componer todas esas partes como si se tratara de un rompecabezas o un mosaico. ¿Cuáles son los rasgos por los cuales se habla de esta teoría plurigenética? Bueno, en primer lugar, tenemos en el inicio del segundo cantar que en donde el juglar o la voz del performática expresa: aquí comienza la gesta de mío Cid. Por lo tanto, es como que estuviera dando unas palabras de origen justo en el interior o en la mitad del texto. Pero bueno, sabemos que también esto tiene que ver con ciertas prácticas relacionadas precisamente con la performance de este mester de juglaría. Después, por otro lado, tenemos una teoría que se llama unigenética, es decir, que si bien pueden haber circulado estas historias fragmentarias en torno al personaje, en torno al personaje heroico, sin embargo, hubo un autor que se sentó en su scriptorium y
compuso el material de una sola vez, es decir, respetando las reglas de este tipo de composición del cantar de gesta, pero logrando una cierta unidad. Esto se manifiesta precisamente en esa unidad de estilo y en una unidad lingüística que se mantiene a lo largo de todo el texto. Y esto estaría hablando de un fenómeno, al menos de un procesamiento unificador de esa información. En general, todos los datos son un poco inciertos y hay argumentos en uno u otro sentido, a favor de uno u otro sentido. En nuestro caso, nos interesa tener en cuenta estas consideraciones porque estamos trabajando con un material escrito en el cual vamos a tratar de observar o de mirar algunos aspectos vinculados con la oralidad. Bien, entonces, para resumir este planteo, podemos decir que el poema o la canción o el cantar responde a un modo de circulación predominantemente oral, y eso se observa en algunas expresiones que tienen que ver con el circuito de narración y canto. Hay numerosas expresiones en las cuales el juglar o enunciador apela al auditorio, la recurrencia de ciertas fórmulas mnemotécnicas que facilitaban el recuerdo del texto en este mecanismo de transmisión oral. Sin embargo, también recordemos que el trabajo de el monje o del escribano dentro del scriptorium medieval también era un trabajo basado fundamentalmente en la memoria. Por lo tanto, si bien existen estas diferencias de categorías entre mester de juglaría y mester de clerecía, nosotros creo que siempre tendemos a matizar un poco estas diferencias y pensar quizás en unas instancias intermedias. De hecho, hay textos medievales en los cuales precisamente se plantea esta disputa entre juglares y clérigos. Pero no es un tema que ahora podamos desarrollar más ampliamente. Bien, les presento ahora el aspecto que tiene el manuscrito. Como ustedes pueden observar, el manuscrito es un manuscrito que está bastante dañado, precisamente por los químicos que se usaron para remover la suciedad y para tratar de aclarar un poco la hoja. Piensen el pliego. Piensen que este texto se conservó casi 200 o 300 años en una biblioteca privada, y luego cuando Menéndez Pidal lo recupera, hace una serie de procedimientos, realiza una serie de procedimientos físico y químico, es decir, el raspado y la intervención con solventes para poder diluir algunas manchas, y en muchos casos observen que la mancha se ha extendido por casi todo el texto, por casi todo el pliego, y apenas deja ver lo que está escrito. Esta imagen corresponde a la primera página. Ustedes pueden observar acá en esta zona superior, fíjense cómo podemos advertir que se trata de un texto de baja categoría.
en cuanto al nivel o el sistema de producción. ¿Por qué? Porque como habrán visto en el video que les ofrecí de cómo se realizaba un manuscrito o cómo se preparaba el material para el manuscrito, era muy bien trabajado y la piel del animal recibía unos cortes muy específicos y muy rectos para formar cada folio. Y obviamente, también eso lo ven en el video, hay sectores de la piel del pergamino que se perdían. Pero no se perdían, sino que eran recogidos en especie de cuadernos o de hojas cosidas, como una especie de lo que ahora podríamos decir un cuaderno borrador, sobre la base de esos materiales que eran para el descarte. ¿Cómo se puede ver ese aspecto acá en esta imagen? Fíjense aquí en la parte superior cómo la hoja sigue una forma curvada que precisamente tiene que ver con esa parte de la piel desechada, ¿verdad? Así, aquí hacia la derecha pueden observar una imagen de lo que es la primera edición paleográfica, la primera edición anotada. Ya les voy a explicar bien en qué consiste esto, que es la edición que hace Menéndez Pidal. Quizás para muchos el texto no sea demasiado importante, en cuanto que algunos dicen que hay muchas intervenciones de Menéndez Pidal en torno a los borrones y a las manchas, pero sin embargo hay un aspecto que es muy interesante porque con el trabajo sobre este manuscrito se inicia lo que llamamos la filología moderna en el campo hispánico. Y eso es muy importante, si bien responde a los lineamientos y a los paradigmas de fines del siglo XIX. Sin embargo, representa para los estudios de la lengua española un punto de inflexión entre un pasado y un presente. Bien, volviendo al tema de la edición crítica, fíjense que esta edición trata de presentar página a página lo que presenta el manuscrito. Es decir, que hay un correlato entre lo que se pone en el manuscrito y lo que se pone en la edición. Esto es lo que se llama, como dije, una edición crítica. Además, bueno, acá no se puede ver con mucho detalle, pero fíjense que la edición crítica incluye algunos elementos que permiten citar o ubicar los versos o los fragmentos de texto, como por ejemplo los números de verso que se agregan aquí a la izquierda. Algunos detalles también, fíjense aquí donde indica el folio y si es el frente o el reverso del folio. También ustedes pueden ver acá una línea punteada. Esa línea punteada significa que falta un trozo del texto. Y por supuesto, como toda edición crítica, tiene una zona de notas que precisamente son las anotaciones críticas de carácter filológico, explicativo, cultural, etcétera, etcétera. Quiero que observen este trabajo sobre el texto, porque de alguna manera el segundo parcial va a estar relacionado con algún tipo de práctica en la que ustedes tengan que hacer un desarrollo de comentario de texto. Bien, ahora vamos a un detalle de esta misma página. Fíjense, este es
una imagen más ampliada de esa primera página. De nuevo, les destaco, fíjense acá se ve mucho mejor ese detalle de cómo es un pergamino de descarte. Fíjense que el borde está sumamente irregular. Bien, en relación con las letras, ya algo dijimos en los comentarios que vamos haciendo en relación con textos antiguos. Fíjense, les voy a plantear ciertas dificultades. Por ejemplo, acá tenemos una S alta, que es muy común en la Edad Media. Acá tenemos una I usada en el sentido de iota, es decir, con un valor de una consonante. Fíjense acá la letra T, casi del mismo tamaño o altura, mejor dicho, que las otras letras. Eso aquí es más claro, pero fíjense acá en fuerte cómo puede confundirse para nuestra mirada moderna. Fuerte mientras llorando, tornaba. Fíjense aquí la A, que es muy difícil de captar, porque bueno, está como ligada con la N. Acá tenemos, bueno, la palabra cabeza. Fíjense acá este signo para indicar la conjunción copulativa, E. Fíjense acá la S ligada con la T, estaba. Hay un trabajo muy minucioso en cuanto a la grafía. En relación con eso, es muy común que esa S alta se escribiera así, pegada con la T. De puertas abiertas, bueno, miren acá esta A mayúscula. ¿Ven? Que tiene esta forma. O sea, la mayúscula es como una minúscula, pero un poco más grande. Son algunos aspectos que nos permiten observar la dificultad de acceso al texto, aunque bueno, nosotros ya tenemos la versión preparada para estudio, en la cual hemos tenido en cuenta estas situaciones y hemos facilitado de alguna manera la lectura. Fíjense cómo la versión paleográfica, que es esta, respeta prácticamente las mismas grafías, por eso se llama paleográfica, es decir, trata de representar la forma de la escritura antigua. Entonces, por eso sigue usando la S alta y algunas marcas que hacen referencia a la T baja y algunos elementos que permiten tener una idea aproximada de cómo se visualiza el texto. Bien, acá como ustedes, acá en el margen izquierdo, fíjense, ahí están esas aclaraciones que ya les presenté en la placa anterior. Ahí dice folio 1R, o sea, recto, el frente del folio, y aquí hace referencia al cuaderno de acuerdo al tipo de encuadernación que también ustedes pudieron ver en el video que les compartí en relación con cómo se hacía un manuscrito. Bien, pasado estas apreciaciones, sigamos avanzando un poco más. Bien,
algo muy importante en relación con la configuración de este tipo textual y este género textual es la organización de la materia, la organización del material narrativo en tiradas. ¿Qué son las tiradas? Las tiradas son extensiones variables de una secuencia de versos que comparten entre sí, por un lado, la misma rima. En este caso, que es un punto que lo diferencia del mester de clerecía, como ya dijimos, es el uso de la rima asonante. Observen ustedes cómo aquí tenemos la última vocal acentuada es A, y cómo esa rima se mantiene en todo esta tirada. Y observamos el cambio de tirada, el cambio de rima en, por ejemplo, acá donde tenemos la rima sonante en E-O, porque la vocal acentuada, la última vocal acentuada del verso, determina precisamente este rasgo, ¿no? Si es consonante o asonante. Recordemos que es asonante cuando concuerdan solamente las vocales a partir de esa vocal acentuada. Y es consonante cuando concuerdan vocales y consonantes a partir de esa vocal acentuada. Si bien este rasgo nos permite organizar la materia narrativa en función de rasgos mnemotécnicos, es decir, poder recordar grandes grupos de escenas relacionados con la misma terminación asonante, también ustedes pueden observar en los fragmentos que hemos compartido para el trabajo en el aula, cómo el cambio de rima también puede tener que ver con el carácter performático de estos poemas. Sobre todo porque el cambio de la rima hace que también cambien la secuencia de palabras, y generalmente esos cambios o ese cambio de tirada ocurre en momentos claves en la narración. Cuando ustedes observen el texto, pueden guiarse por ese cambio de asonancia para tratar de establecer algunas hipótesis que tengan que ver no solo como un mero recurso poético, narrativo, sino en función de la macroestructura narrativa de la escena que observen.